Lucas 24. Voy a tener que leer el pequeño pasaje, la pequeña historia de un acontecimiento pues sin igual para muchos, importante para estos dos personajes que tuvieron una gloriosa experiencia de platicar con Jesús después de su crucifixión, o sea, ya en su resurrección. Y voy a leerlo de corrido toda la historia. Al estar estudiando todo el texto bíblico, y lo digo por las personas nuevas, las gentes, las familias que se han acercado a Dios y que son nuevos, gente bebé en el evangelio. Y si leemos todo el texto bíblico, yo lo estuve haciendo, y si lo lees de corrido, sin ningún pausa, gracias, en 3 minutos lo leemos. Versículo 13. En el camino a Emaús. El título de la predicación es esta, familia: contemos, platiquemos, compartamos todo lo que sabes de Jesús. Platícalo, cuéntaselo a alguien, todo lo que sabes. ¿Para qué quieres saber de Dios y te lo guardas? ¿Para qué el Señor se quiere manifestar a nuestras vidas y no lo platicamos? Amén. Platíquelo, compártalo como experiencia de vida, como conocimiento que edifica, que transforma. Y estas personas en esa historia, vamos a extraer esa parte para esa aplicación. Comparte, cuenta todo lo que sabes de Él, de Jesús. ¿Están listos? Lucas 24. Voy a esperar. Amén. ¿Todos? Lucas 24, 13. En el camino de Emaús. Le doy el contexto. Jesús ya había sido crucificado. Jesús ya había resucitado. Y según la narrativa, según la cronología, la narrativa de la historia que vamos a leer a continuación, era miércoles. O sea, ya habían pasado 3 días de la crucifixión y la sepultura de Jesús y de su resurrección. Entonces ya habían pasado 3 días, entonces era miércoles aproximadamente. Ya se había aparecido a Pedro, a Simón, ya se había aparecido obviamente a María Magdalena, aquellas mujeres que fueron el primer día de la semana a llevar incienso. Ya se había aparecido a Juan y se estuvo apareciendo a muchas personas. Estamos en ese momento y resulta que vienen caminando 2 hombres de Jerusalén a Emaús, y dice así la palabra: he aquí, 2 de ellos. ¿De quiénes ellos? De los discípulos, pero no eran de los 11. Ahorita lo vamos a entender y a saber mejor. 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Ahí sí voy a hacer una pausa. Eran como 12 kilómetros de Jerusalén a Emaús. La palabra estadio es una medida de distancia que es aproximadamente 200 metros. Entonces, 12 kilómetros aproximadamente. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido en Jerusalén, obvio. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se apareció y se acercó y caminaba con ellos. Fíjese nada más. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y Jesús les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan?
¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos últimos días? O sea, ¿no te has dado cuenta? ¿Tú no sabes? ¿Eres el único que no se ha percatado todo lo sucedido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Cuéntenme, platíquenme. Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros, que dicen que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, que padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, se hace ya tarde y el día ya declina. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces ahí se le fueron abiertos los ojos y le reconocieron que era Jesús. Pero él en ese preciso momento se desapareció de su vista. Wow. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abrió las escrituras, ¿no latía nuestro corazón con tanta fuerza? Amén. Y levantándose en la misma hora, en ese preciso momento, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Pedro, a Simón pues. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les había reconocido. ¿Cuándo? ¿Cómo lo reconocieron? ¿Cuándo? Cuando partió el pan. Fíjese nada más. Qué historia tan hermosa, tan gloriosa. Esto fue todo lo acontecido de esta historia. Estos dos discípulos llegan a Emaús. Cuando llegaron, tuvieron ese encuentro con este caminante extraño, forastero, desconocido. Y cuando llegan a Emaús, pretenden convencerlo de que se quedara porque se hacía noche, ¿verdad? Me llama la atención que dice que Jesús le hizo como que ya se, bueno, chao, bye, ya me voy, ¿verdad? Queriendo que lo invitaran a quedarse, pues. Dice así, ¿verdad? Haciendo como que se quería ir, pero se quería quedar a cenar. No me invitan a cenar estos hermanos. Quédate, ya se hace noche, es peligro allá afuera. No te vayas, ya cae la noche.
quédate a cenar. Órale, dirás bien, ¿qué tienes de cena? Pues aquí unos frijolitos y unos bolillos, unas teleras. Amén. Pero antes los había maravillado, los había sorprendido con la explicación que les dio. Se da cuenta cómo Jesús o este caminante desconocido, estos dos hombres iban caminando, iban platicando. No, pues te das cuenta, iban debatiendo, iban platicando entre ellos todo lo acontecido en Jerusalén. ¿Qué pláticas tienen entre ustedes? Inmediatamente Jesucristo los abordó con una pregunta. ¿Para qué, familia? Para platicar con ellos y mostrarse a ellos, manifestarse a ellos. ¿Qué pláticas tienen? ¿A poco tú no eres el único que no sabe todo lo que sucedió allí en Jerusalén? Oye, si hubo un acontecimiento único. No supe qué pasó. Jesús Nazareno, varón, profeta de Dios, poderoso en obras. ¿Qué significa eso? Pues todas las manifestaciones, los milagros que hizo. Muchos milagros en palabra, dice. O sea, la palabra que compartía Jesús. Amén. Estaban maravillados con la explicación, cómo les abrió las escrituras, y comenzando desde Moisés. Imagínense, el mejor estudio bíblico jamás dado a un cristiano, ese, por el mismo Jesús. Es tremendo. Y cuando llega, pues, nada más estoy tomando ciertos puntos importantes de la narrativa. Cuando llega, ya lo invitaron a cenar, le cuajó el que se quería ir. Como en el momento de que tomó el pan y lo partió y lo bendijo y les dio, inmediatamente se abrieron sus ojos. ¿Por qué? ¿Cuántas veces? Mire, Cleofás se llamaba uno, o sea, ni siquiera era uno de los 12, estos dos. Sin embargo, nos damos cuenta que estos dos hombres también tuvieron comunión con Jesús. De seguro, las narrativas de los evangelios quedan cortas de todo lo acontecido que no está escrita en la Biblia. De este Cleofas y el otro hermano desconocido tuvieron tantas vivencias con Jesús. ¿Cuántas veces partió el pan Jesús? Bendijo el pan y lo repartía día tras día, noche tras noche, durante aproximadamente 3 años que estuvo en la tierra, en su ministerio público, en la manifestación como el Mesías. ¿Cuántas veces lo vieron a él partiendo el pan y orando, bendiciendo los alimentos? Y ahí fue cuando sus ojos fueron abiertos, de estos dos. Jesús es el maestro. Y no sé, pero en el siguiente parpadeo ya no lo vieron. Se desapareció Jesús. Así como se apareció en el lugar alto cuando estaban las puertas cerradas. ¿Se acuerda?
Estaban los discípulos, pero no estaba Marcos, y estaban orando, y de repente se aparece Jesús estando las puertas cerradas y les dice: Shalom, Shalom, Shalom Aleje, traduciendo al español, paz a vosotros. La paz del Señor sea con todos ustedes. Amén. Se desaparece de la vista de estos hombres. Sí. Otra de las cosas que me llama la atención cuando ya es descubierto este caminante, este forastero, cuando parte el pan y que sus ojos son abiertos, aunque él desaparece, lo que me llama la atención es cómo ellos convencieron a Jesús para que se quedase, diciendo: se hace tarde, se hace noche, ya es peligro allá afuera, quédate, cena y mañana te vas. Pero resulta que cuando descubren, cuando se percatan que es el mismo maestro, el mismo Jesús, dice que en esa misma hora, en ese mismo momento, ellos se levantan, se ponen las sandalias, se ponen sus vestimentas y se van. Se regresan a Jerusalén, olvidándose que es de noche, olvidándose que es peligro, olvidándose que llegaba la noche. No les importó. Ellos inmediatamente sintieron la necesidad de regresar a Jerusalén. ¿Para qué? Para írselo a contar a los otros 11. Amén. ¿Por qué? Porque era una gloriosa noticia, era una sorpresa, era una noticia excepcional, que habían visto a Jesús Nazareno, habiendo sido crucificado. Ellos lo vieron morir. Ellos se dieron cuenta que José de Arimatea enterró el cuerpo. Y vieron a Jesús de nuevo. Era una nota importantísima para haberles no importado que estuviera de noche. Amén. Y después de haber cenado, ni hicieron sobremesa, ni dejaron que hiciera digestión. 12 kilómetros regresaron nuevamente. Se olvidaron de la noche, del cansancio, del peligro, y se regresaron de donde habían venido, de Jerusalén. Amén. Fue versículo 33, levantándose en la misma hora, dice. En el 33, volvieron a Jerusalén. ¿Para qué? Para dar a conocer la buena noticia del Señor resucitado. ¿Está conmigo? Insisto, no era de los 12. Cleofas, ¿verdad? ¿Quién es Cleofas? El caminante de Maús. Y el otro que ni siquiera se sabe su nombre. No eran de los 12, sin embargo conocían al maestro, supieron del maestro, sabían del maestro, vivieron con el maestro. Fueron beneficiados de seguro con el maestro. De seguro estuvieron en la multiplicación de los panes, no una vez, 2 veces. De seguro estuvieron ahí en muchas de las poderosas obras de Jesús. Por eso dijeron: de Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra y en palabra. Sabían y conocían todo lo que había acontecido con el maestro, con Jesús. Entendían la importancia entonces de haberlo visto resucitado, porque se cumplía la palabra que ellos habían oído de boca de Jesús. Amén.
que él habría de resucitar al tercer día. Entonces era una noticia que no se podía guardar. Amén. Era una noticia que no se podía guardar. Era una información que no se podía guardar. Era un conocimiento que no se podía guardar. ¿Y por qué estoy subrayando esta frase? Porque esa es la aplicación para ti y para mí. Pero todavía no llego ahí. Pero te lo voy a volver a decir. Tú y yo sabemos cosas de Jesús que no las podemos guardar. ¿Qué sabes de Jesús que no te lo puedes guardar? ¿Tienes conocimiento de Jesús? ¿Sí? Compártelo. Platícalo. Pero todavía no llego ahí. Ellos regresaron con la intención, ya se les hacía largo los 12 kilómetros para llegar y decir todo lo que habían visto y oído con Jesús. El seminario que se aventaron en 12 kilómetros. Pero ¿qué creen? En lo que llegaban ellos, los otros 11 lo recibieron. Verdaderamente Jesús resucitó. ¿Sí? A ver, o nomás estoy yo leyendo esta historia. Dice el 33, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 y a los que estaban con ellos, o sea que había más de 11, otros discípulos que usted y yo desconocemos, entre ellos otros Cleofas. Y decían, ¿qué decían? Los 11 y los demás, no estos dos de camino de Maús. Y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. ¿Está conmigo? Ellos traían un notición. Ellos esperaban llegar para darle la nota, la primicia. Pero resulta que cuando llegan los otros ya lo tenían. Y lo recibieron. Ha resucitado verdaderamente. Diga conmigo, verdaderamente. Se le apareció a Pedro, se le apareció a Juan, se le aparecieron a unas mujeres. ¿Cómo? Dijo Cleofas. Si eso vengo a decirles a ustedes también. A nosotros también se nos apareció. De veras, sí. ¿Dónde? Camino a aquella aldea llamada Emaús. A ver, antes de que pudieran contar su propia historia, fueron recibidos con noticias de gran gozo. Los hermanos que estaban ahí reunidos ya estaban gozosos, diciendo que el Señor verdaderamente había resucitado y también se le había aparecido a Simón Pedro. Entonces ellos contaban las cosas. Entonces sí, los dos de Emaús, Cleofas y el otro. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. O sea, estaban contando toda su historia. Estos cristianos hablaban con gran pasión de la resurrección de Jesús. Estos cristianos estaban hablando y compartían con una gran pasión y un gran gozo todas las verdades que habían vivido y tenido y visto. Estos cristianos compartían con gran pasión lo que estaban experimentando. Y lo voy a volver a decir, estos cristianos compartían las buenas noticias con gran gozo y pasión.
y con alegría y contentamiento. Yo también lo vi. ¿Tú dónde? ¿Verdad, Cleofas? Porque como no sé el nombre del otro, ¿verdad, Cleofas? Cuando veníamos caminando a la casa, sí, se nos apareció. ¿Y cómo nos abrió las escrituras? ¿A poco? ¿Les compartió su palabra? Sí, desde Moisés. Nos dio una cátedra. Qué impresionante. Pues a mí nomás se me apareció y luego se esfumó. No habló conmigo. No, pues con nosotros sí habló. Hasta lo invitamos a cenar. No nos dimos cuenta que era Jesús hasta que partió el pan. Nos dimos cuenta que era Jesús. ¿Se da cuenta la forma? El gozo, la pasión, el contentamiento, la convicción. Porque lo vieron. Pero más bienaventurado aquel que comparte con pasión aunque no lo haya visto. Y eso somos tú y yo. Y entonces deberíamos de compartirlo con la misma pasión que aquellos que lo vieron. Porque usted y yo tenemos la fe en todo lo que dice su palabra. Yo lo creo que verdaderamente Jesús resucitó. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántos lo creen que Jesús verdaderamente resucitó? Yo lo creo. Ya se emocionaron, gloria a Dios. De perdida ya están sonando las cazuelas. Nos van a invitar a comer también, a partir el pan. Esto es gloriosísimo, familia. Casi estaba pasando como las reuniones que tuvimos con los hermanos. A puro hablar de Jesús, pero apasionadamente. El tema era Jesús. El tema era su palabra. El tema era compartir las buenas nuevas de salvación en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén todos los que fueron? Que dijeron, pastor, el próximo semana también, aquí, ahí fuimos otra vez, con gran gozo. Y luego cuando partimos el pan y bendecimos la mesa, y dijeron todos, gloria a Dios, aleluya. Y empezamos a comer. Ahí no sé, bueno, ya iba a decir otra cosa. A veces peca uno cayeron se abrieron los ojos, pues, también. Amén. A excepción de la última reunión, como que el tema se desvió un poquito. El asunto que se ausentó el pastor, como andaba haciendo comida china, el pastor allá ni supo el tema que traían ahí. Yo nada más llegaba y escuchaba un alboroto. No estaban hablando de la resurrección de Cristo. Traían otro tema, pero también de gran gozo, también de edificación. Estaban dando testimonios de cómo, vivencias. ¿Qué estaban dando estos hermanos? Testimonio de lo que habían vivido con Jesús, el camino, y cómo se apareció a ellos. Eso platique, hermano. Cuando esté en las reuniones con los hermanos, cuando te inviten a comer o tú invites a platica de Jesús. Hay mucho tema para compartir, experiencias. Esto no es aburrido, hermano. Esto es una aventura. Para platicar y hablar de otras cosas, tenemos. Es más, ya estamos hasta aquí. Vamos a lo nuevo, a lo glorioso, a lo eterno, a lo que se edifica.
a lo que sí transforma, oyendo testimonios de otros y diciendo, mira, gloria a Dios, entonces sí se puede, sí se puede. Si pudieron ellos, ¿por qué nosotros? Dios no tiene acepción de personas. Estuvo platicando el hermano cómo es que conoció a la dama y cómo Dios le habló. Y yo también me acordé de cómo Dios me habló cuando tenía que escoger a mi compañera. También estuvo ahí Dios. Eso lo voy a tener que compartir en la siguiente invitación a comer, en la siguiente reunión. Nomás le digo una cosa, yo todavía no era cristiano y profeticé. Y yo no era cristiano y le pedí una señal a Dios también. El hermano ya era cristiano, sancochado, pero era cristiano. Sí, porque ya nos platicó la hermana Carmen que estuvo batallando, que es que Joel, pastor, no, como que no quería. ¿Eh? ¿Por qué no digo nombres? Si lo supo Cleofas, que lo sepan todos los demás. Sancochado, pero yo no era cristiano. Ni sancochado. Ni sancochado era. Y resulta que le pedí una señal a Dios. Sucedió, tuvimos un acontecimiento ahí extraño ese día. Y resulta que por haber perdido un portafolio de un trabajo, de mi trabajo, tenía la necesidad de ir a buscarla ya anoche. Pero resulta que ella también supo de que yo había perdido ese portafolio. Y ella fue al lugar donde estuvimos, en casa de una hermana de ella. Y yo no tenía en ese momento, no tenía transporte. No le digo a dónde fui a conseguir una pick-up, una camioneta. Pero alguien me habló de ese lugar esta mañana. Usted, hermano, me mencionó el lugar donde tuve que ir yo a pedir una camioneta prestada. Ahí fui. No le digas a nadie, ni a tu esposa le digas. Acuérdate que yo no era ni sancochado ese tiempo, y tuve que entrar en ese lugar. Y me prestaron una pick-up, una camioneta. Y ahí fui a buscar. Y cuando iba en búsqueda del portafolios, pero yo sabía que Antonieta, si te puedo decir el nombre, ¿verdad? Antonieta andaba también en la calle porque había ido a buscar el portafolios, muy importante. Eran documentos del trabajo. Ahí estoy. Yo iba en la camioneta y le pedí una señal a Dios. Aparte que había profetizado, le pedí una señal a Dios. ¿Y qué creen? Pues aquí está Antonieta. Después se las platico. Después les platico todos los detalles. ¿Sale? No falta el próximo reunión de matrimonios que hacemos informal, porque es en un hogar, compartimos la mesa, platicamos, dialogamos con gran gozo, así como estos hermanitos. Vuelvo a la predicación. Estos hermanos estaban con una gran alegría compartiendo las experiencias de Jesús, con una gran pasión. Amén. Que el ejemplo de ellos quede profundamente impreso en nosotros en este día. Que el ejemplo de ellos quede profundamente impreso en el corazón. Usted y yo tenemos muchas cosas que contar, unos más que otros, pero los menos. Por eso estamos aquí, para aprender más de Jesús.
para tener más que platicar de Jesús, para tener más que contar de Jesús, para tener más que decir acerca de un Cristo resucitado y ascendido, y que ahorita está sentado a la diestra del Padre intercediendo entre tú y yo, para ti y para mí. Hay muchas experiencias que contar. Nosotros también contemos lo que sabemos de Él. Contemos lo que sabemos de Él. Seamos intencionados con cualquier plática que tengamos con la gente. Seamos intencionados. Seamos vivos, inteligentes, para poder meter en una charla trivial con tus familiares, con tus vecinos, con tus amigos, tener inmediatamente la inteligencia de introducir la palabra de Dios ahí y compartir lo que sabes. Hace poquito tuve un trabajo de plomería, tuve que atender a un cliente, que ya no hago ya plomería mucho, pero atendí a una persona, a un vecino del fraccionamiento. Me pasé ahí como unas 3 horas en su casa arreglándole un montón de cosas. Y este hombre traía un tema que ya me estaba molestando. No eran cosas fuertes, no eran groserías ni nada, pero él traía un tema trivial. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago inmediatamente? Inmediatamente para cambiarle de tema y platicarle el tema que verdaderamente vale. Pues no hallé de momento que no me dio ni una aleación para poderme meter. Entonces inmediatamente le dije, en una pausa que hizo, le dije, ¿cómo se llama? No puedo decir los nombres entonces. No va a ser que un día venga. Gloria a Dios, estoy llorando por él. Fulanito, Cleofas, le dije. Cleofas, ¿tú crees en Dios? Ah, sí. ¿Cómo? ¿Crees en Dios? Pues sí, sí creo. Sí creo, pero no creo lo que dice la Biblia. A ver. ¿Cómo que crees en Dios, pero no crees lo que dice? No, es que la Biblia la escribieron muchos hombres, no la escribió Dios. Mira, la Biblia no se contradice ni trata de engañarte. La Biblia dice que esta es la palabra profética más segura, que la palabra de Dios es la palabra más segura y más verdad. Y sí, la Biblia te dice que hubo muchos hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios para escribir la palabra. Dios no bajó ni se puso a escribir con su dedo la Biblia. El himno nacional mexicano dicen que nomás el dedo de Dios lo escribió, pero la Biblia no. Y fueron usados hombres de muchas épocas, en muchos diferentes tiempos, y nunca se contradice. Entonces capturé su atención y de ahí empecé. Pues sabes que hasta que me fui, no soltamos el tema de Dios. Lo invité. Obvio. Tenemos que llegar a ese momento. Te invito a la iglesia. Vamos. Déjate un día. Dale un tiempo a Dios. ¿Tu iglesia es apostólica o que? Ah, sí sabes, le dije. Entonces sí sabes, le dije. No, no es apostólica, le dije.
Y ya le tuve que explicar y le dije, no es apostólica. Es que yo tengo personas. Ah, bueno. ¿Y ha sido? Sí. Bueno, no es apostólica. Dios los bendiga. Los apostólicos no es apostólico. Vamos un día. ¿Dónde está? Ya le dije. Un domingo que estés, que te levantes 8, 9 de la mañana y digas, tengo algo, no, ya estoy enfadado, no. Ve a la iglesia. Y le dije, ¿dónde? Y me dice, ahí también hay pastores. Sí, hay un pastor ahí. Sí, sí. Mire, le voy a abrir mi corazón. Siempre que yo estoy compartiendo e invito a la gente, yo no les digo que soy el pastor. No les digo. Porque no estoy ahí para presentar credenciales. Ahí cuando vengan que se den cuenta, se van a dar una sorpresita. Ahí es el pastor, ¿verdad? Pero no les digo porque no es el tema. Se van a dar cuenta que el plomero es el pastor, imagínate. Entonces, sí hay pastores ahí. Ah, bueno, órale, pues, vaya a la iglesia. Y ya después de que me pagó, le dije, no se te olvide, 10 de la mañana. Aquí está cerquitas, hasta caminando te puedes ir. Está bien, órale pues, Telios. Adiós, bye. Es que tenemos que ser intencionados, familia. Tenemos que compartir. En cada oportunidad, en cada momento. Y si no te dan pie, tú ponlo para que compartas de Cristo. Porque si le sigues el rollo a la gente con las trivialidades, nunca va a haber oportunidad de compartir. Usted y yo tenemos que ser intencionados para compartir la palabra de Dios. Y no tienes que dar un sermón. Platícale de cosas de Él, lo que ha vivido, tus cambios, el antes. No te tardes mucho en el antes, pero habla en el hoy. Y comparte a Cristo. Amén. ¿Cuánto sabes de Él? ¿Suficiente para compartirle a alguien? Hágalo. Dile al que está a tu lado, comparte a Cristo. Comparte, habla de Jesús. Habla de Jesús. Cuenta todo lo que sabes de Jesús. Contemos todo lo que sabemos de Jesús. Cada uno de nosotros tenemos, ay, esto hermoso, cada uno de nosotros tenemos regalos particulares y experiencias personales con Jesús. Dije regalos, porque si digo dones, luego van a creer y pensar que son dones espirituales. Acuérdese, la palabra don es regalo. No tiene que ver con una capacidad o con una habilidad espiritual. Es un regalo, Dios te lo dio. Dones, la palabra don o dones viene del dar. Dios te dio, Dios me dio, Dios me regaló. Usted y yo tenemos muchos regalos particulares que compartir, espirituales. Compártelos. Compartámoslo. El don que Dios te dio es para que lo compartas, no para que te lo eches a la bolsa y digas, mira, aquí tengo un regalito de Dios, pero es mío, es solo mío, preciosa. No, es para que lo compartamos. Amén. ¿Están oyendo, muchachos? Los dos, ¿están oyendo? Ya termino, familia. No retengas nada. No retengamos nada de la preciosa verdad que usted y yo sabemos. Habla de lo que sabes de Él. Hablemos de lo que sabemos de Él. Demos testimonio de lo que hemos visto y vivido. No permitas o no permitamos que el cansancio, la noche, el trabajo o la posible incredulidad de la gente nos detenga a compartir de Dios. Con todo y que el tipo me dijo, sí creo en Dios, pero no creo en lo que dice la Biblia. Yo no me callé, le seguí dando. Obvio, lo hice no me puse a pelear con él. Me quedé con el chavo, lo voy a volver a invitar.
Ahí te espero en la iglesia. El pastor te quiere conocer, le voy a decir. Termino. ¿Por qué no te levantas? Literal, pero también espiritualmente a la luz de la palabra. Levantémonos. Y vamos. Contemos las grandes cosas que sabemos de Jesús. Platiquemos de Dios. Pastor, es que yo todavía no sé mucho. Por lo que sepas. Pastor, yo todavía no sé nada. Pues da tu testimonio. Compártelo. ¿Cómo es que le conociste? Estos hombres, mira, habían conocido a Jesús. Lo sabían. Estuvieron con él. Ya lo dijimos. Pero ellos estaban compartiendo su experiencia. Veníamos caminando y un caminante, un forastero se nos acercó. Yo no lo conocía. ¿Tú lo conocías? No, ni yo tampoco. No, pero se metió en la plática y estuvimos platicando con él. Tan amena fue la plática y nos estuvo hablando de la ley de Moisés y de todos los profetas que hasta lo invitamos a cenar a la casa. Estaba compartiendo su experiencia con Dios. Y cuando oró, cuando la mesa, wow, gloriosísimo. Platica de Jesús. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Medita un poquito en la palabra. ¿Qué te parece? En todo lo que aquí se habló. En lo bueno nada más. Piensa. ¿En qué momento de la predicación algo te asaltó a tu espíritu? Algo te asaltó en tu corazón. Fue Dios. Fue el Espíritu de Dios. Bueno, pues toma de eso. Toma de eso que Jesús te dice ahorita. ¿Cuánto sabes de mí? ¿Cuánto sabes de mí? ¿Cuánto me has conocido? ¿Cuánto me conoces? Pues lo que sabes de mí, habla de mí. Platica de mí. Habla con la gente. Platica de Jesús. Seamos intencionados. Pidámosle a Dios sabiduría. Sabiduría, Dios. Dame sabiduría, sagacidad para poder interpretar, compartir la palabra a la gente. En medio de una conversación ajena a Dios, a tu palabra, poder tener la habilidad, la sagacidad, la inteligencia de introducir tu palabra, de introducir lo que verdaderamente vale, de introducir la plática que verdaderamente tiene sentido para todo cristiano. Ayúdame, Dios. Te he de buscar en la intimidad de mi hogar, porque quiero aprender más de ti. Hoy se me da una herramienta. Hoy se me da una herramienta. Pero soy yo el responsable de alimentar, de utilizar esta herramienta para compartir las vivencias que tengo contigo. Ayúdame, Dios, te necesito. Gracias por el don, el regalo que me has puesto, que me has confiado. Gracias por el regalo que me has confiado, Dios. No lo voy a guardar. Lo voy a compartir. Lo voy a utilizar